Hola, ¿qué tal, estimados lectores, comunidad académica estudiantil? Bienvenidos a una edición más de la Feria del Libro, LibroFest 2020, que en los últimos años ha venido organizando la Universidad Autónoma Metropolitana, su unidad Azcapotzalco, para presentar algunos resultados de divulgación y de investigación de nuestra comunidad académica y también para mostrar las últimas novedades de sellos editoriales que se acercan a esta actividad cultural. Yo soy Gerardo González Asensio, soy profesor investigador de tiempo completo. Estoy adscrito al Departamento de Derecho de la División de Ciencias Sociales y Humanidades en la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana. Me acerco a ustedes para invitarlos a leer el resultado de mi trabajo. Es un libro titulado Primero los hacen pobres y luego los encarcelan, procesos de criminalización y nacimiento de la criminología en el siglo XIX mexicano, que ha sido publicado en plena pandemia gracias a los enormes esfuerzos colectivos de muchas personas, sobre todo de la coordinación de publicaciones de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Primero los hacen pobres recoge parte del trabajo de investigación que durante los últimos años he elaborado sobre uno de los problemas más agobiantes para la vida de las personas y para la historia de nuestra nación. Me refiero, por supuesto, al tema del delito y lo que ha sido definido como tal. Esta es una investigación dirigida al amplio público, está escrita de manera accesible, pero también de manera particular, pensando en nuestros estudiantes de Derecho, para cubrir un hueco, un hoyo negro en la bibliografía, puesto que en muchas de las materias asociadas con derecho penal, derecho penitenciario, penología, criminología, es muy frecuente que la inmensa mayoría de la bibliografía se refiera a experiencias sobre la cárcel, sobre la pena privativa de la libertad, sobre el castigo en general, vinculadas más con las experiencias que ocurrieron en la Europa del siglo XVIII, siglo XIX, o en el nacimiento de los Estados Unidos de Norteamérica a fines del siglo XVIII, de manera que es poco todavía lo que se sabe sobre la construcción de esta modernidad carcelaria, de esta irrupción de la pena privativa de la libertad en el caso nuestro. Esta presentación es una versión poco común que rompe con las explicaciones tradicionales, generalmente centradas en el individuo y en las predeterminaciones atávicas o en la personalidad del sujeto criminal. Esta corriente que se preocupa mucho más por explicar las causas y no los fenómenos, se le conoce en la teoría con el nombre de paradigma etiológico, y yo ajusto rigurosa cuenta de la recepción de esta filosofía, sobre todo la de carácter positivista, y la manera en la que se articuló con las estructuras gobernantes para operar como una forma de legitimación del dominio del conjunto de sectores que constituían la clase gobernante en el México del siglo XIX. Me preocupo yo mucho más por los procesos que nos pueden ayudar a entender la criminalidad del México del siglo XIX y por supuesto también arrojan frecuentes pistas, pautas para interpretar lo que aconteció en el México del siglo pasado y en nuestro siglo XXI. Estos dos procesos que nos pueden sacar del paradigma etiológico y ayudar a comprender que no se trata de un problema cultural, como desafortunadamente algunos hombres de poder han vertido en sus declaraciones, sino que se trata fundamentalmente de largos procesos que iniciaron fundamentalmente en la segunda mitad del siglo XVIII, que tienen que ver con el desmantelamiento de una premodernidad que conservaba de cierta manera privilegios para las corporaciones y que al imperar la ideología liberal
al triunfo de la Ilustración, el individuo ocupó un lugar central, deshaciendo, desplazando de alguna manera importante el peso que tenía la persona cobijada por la corporación, en un cambio hacia la modernidad que decretó, pero solo declarativamente, la igualdad para todos los mexicanos. Estos procesos están vinculados principalmente con lo que yo llamo la secularización de la pobreza, que es el fenómeno que tiene que ver con la manera en la que se fue desmantelando gradualmente todo el sistema de caridad, todo el sistema de beneficencia que atendía a los menesterosos, a los niños expósitos, a las mujeres que tenían una forma en aquella época considerada poco digna de vivir, a los mendigos, en donde en la premodernidad se partía del hecho de que quien tuviera excedente estaba obligado a brindar caridad, estaba obligado a participar en las obras pías. La ideología liberal individualista, influida por la Ilustración, consideró que la pobreza se debía fundamentalmente no a una causa divina, sino a un problema individual, de manera tal que lo que antes era de alguna forma pecado, no asistir, ahora se volvió principalmente una conducta riesgosa, una conducta perseguida. Se puede observar a lo largo de mi investigación los procesos emprendidos contra la vagancia y la malvivencia, que en muchas ocasiones se tradujo en el siglo XIX mexicano en constantes actos de leva para engrosar las filas del ejército, o también en prisionalizaciones que tenían como origen la pobreza, la vagancia, la malvivencia. Otro proceso intenso, el cual puede ser ilustrativo para comprender el fenómeno de la criminalidad en el siglo XIX, se debe también a alguna de las leyes de reforma de la época de 1854, 1857 en nuestro país, que aún y con todo lo glorioso que representó para la construcción del Estado laico, aún y con todo lo relevante que significó la aparición del registro civil, la posibilidad de dar cuenta de los nacimientos fuera de la institución religiosa, pero también de dar cuenta de las defunciones a través del registro civil, y que liberalizó y secularizó una parte importante de la vida pública de los individuos. Desafortunadamente también tuvo un impacto intenso cuando una de las reformas del liberalismo mexicano impulsó la desamortización y la nacionalización de los bienes de la Iglesia, pero sobre todo de las corporaciones civiles, a partir de concebirlas como actores distractores del libre juego del mercado. No solo se trataba de poner en circulación los bienes de manos muertas, entendidos como las propiedades muebles y las propiedades inmuebles del clero, sino también se puso en movilización una parte considerable de las concepciones de propiedad asociadas con los pueblos originarios, los fundos legales, la comunidad indígena, y al separarse violentamente a los productores directos de sus medios de producción a través de esta legislación, se originó un proceso complicado que, a diferencia de lo que ocurrió en los modelos clásicos de las revoluciones burguesas en Europa, en el caso nuestro se tradujo en una difícil ruta de 3 salidas, la más numerosa, la que tuvo que ver con la liberalización de la fuerza de trabajo a partir de este proceso violento de despojo, de separación de los productores directos, fue
la incorporación masiva a las haciendas, a las grandes propiedades como peones acasillados. Los antiguos propietarios de la tierra, los antiguos campesinos, pobladores originarios, de un día para otro, en un proceso intenso de despojo, fueron lanzados al mercado a vender su fuerza de trabajo, y la mayor parte de ellos encontró, como decía, ocupación en empleos tradicionales en las grandes haciendas. Otra parte está relacionada con la aparición de la clase obrera, con su incorporación de estos antiguos campesinos arrancados de la tierra, que en procesos desiguales y regionales encontraron acomodo como vendedores de fuerza de trabajo en la industria del acero, en la industria del vidrio, del cartón, en la industria textil, en la industria minera, en algunas unidades de producción, específicamente en haciendas pulqueras y enequeneras, o en el norte del país, donde había un proceso inicial más intenso de industrialización. Para efectos de primero los hacen pobres y después los encarcelan, la tercera vía es la que más relevancia cobra. Es aquella que tiene que ver con quien no encontró cobijo en la hacienda, con quien no se proletarizó, sino que fue atraído por la expectativa de mejorar sus condiciones de vida a las ciudades y ahí, o al campo, y ahí, al no encontrar acomodo, engrosó como ejército de reserva los cinturones de miseria, o se ocupó de las actividades de bandolerismo en los caminos del México del siglo XIX. De forma tal entonces que, más que buscar causas individuales, el libro de primero los hacen pobres y después los encarcelan, da cuenta de estos procesos, de su impacto en las comunidades mexicanas, de cómo están vinculadas estadísticamente también con el incremento de la criminalidad, con el aumento del delito de abigeato, del robo de ganado, del bandolerismo. Por supuesto que la resistencia, la rebeldía, las formas de inconformidad que tienen que ver con este sistema violento de explotación, se tradujeron en una necesidad acuciosa, que miró hacia ciertos discursos disciplinares, de forma particular hacia la naciente antropología física, que después sería la criminología a fines del XIX, principios del XX, porque la antropología física permitió, con pretensión de ciencia, permitió legitimar un sistema de dominio que caracterizaba la conducta de resistencia, la conducta infractora, como una conducta resultado de la premeditación, del atavismo, del determinismo patológico. Este atavismo, que podía ser medido, podía ser distinguido, podía ser identificado, le dio la oportunidad al conjunto de sectores que constituían la clase gobernante de intervenir predelictualmente con un conjunto de medidas de seguridad basadas en la peligrosidad, en donde resultaba que precisamente aquellos excluidos del diseño del orden eran los sujetos peligrosos, eran los sectores que constituían una amenaza, un desafío para el diseño del orden. Trátese entonces, y se aborda en el libro, de las mujeres, sobre todo aquellas dedicadas al ejercicio de la prostitución. Trátese también de los leprosos, trátese también de los epilépticos, pero sobre todo trátese también de los sujetos irruptores, de los sujetos disidentes, de los sujetos que fracturaban el orden penal, sobre todo en sus prácticas, en sus costumbres, en sus hábitos, que eran considerados delincuenciales por un proceso de definición que criminalizaba sus costumbres. Primero los hacen pobres y luego los encarcelan. Es un trabajo fundamentalmente historiográfico, de fuentes primarias, una bibliografía muy cercana a los textos del siglo XIX, pero también a los fondos reservados de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto José María Luis Mora
y de la Escuela Libre de Derecho, en donde se encuentra el acervo donado por uno de sus fundadores, un abogado eminente, un científico muy cercano al gobierno de Porfirio Díaz, que fue Miguel S. Macedo. Además de estas fuentes primarias, primero los hacen pobres y luego los encarcelan, también tuvo como fuente todo el registro del régimen de cárceles que se encuentra en el archivo histórico de la Ciudad de México, principalmente el referido a la cárcel de Belén, puesto que la cárcel de Lecumberri se inaugura hasta 1900, y la revisión del archivo en su ramo de cárceles, que por supuesto es un archivo manuscrito que hay que peinar, da cuenta de cómo se fue paulatinamente construyendo un discurso dirigido al control, a la clasificación, a la separación, a la exclusión, al secuestro de los sujetos marginales que fueron considerados peligrosos. Y aquí el libro reconstruye cómo algunas tecnologías, algunos dispositivos, especialmente el relacionado con la fotografía, que aparece en el mundo en 1839, en ese mismo año llega a nuestro país, pero me refiero de manera concreta a la fotografía de reos que fue usada en nuestro país en 1855 como una forma de control, como una forma de identificación, como una forma que ayudó a la construcción del estereotipo del sujeto peligroso, y posteriormente del recuento sobre este instrumento, sobre este dispositivo, el uso que tuvo, el uso intenso que tuvo en el mundo y también en la cárcel de Belén, en su gabinete, la antropometría, la convicción de que el sujeto criminal respondía a medidas particulares, la parafernalia de instrumentos que se construyó para medir, para distinguir, para clasificar, y cómo esta antropometría del sujeto capturado fue asociada con un catálogo de delitos para llegar a una conclusión de pretensión científica al respecto de que a determinada antropometría correspondía determinada conducta desviada. El libro no solamente da cuenta del pasado, también hay una preocupación profunda de cómo estos sistemas de identificación han sido usados para el control y se han extendido enormemente para el conjunto de la población, no solamente para los considerados peligrosos, para los clasificados como delincuentes, sino que ahora son dispositivos de uso común en los sistemas de identificación, en los aeropuertos, pero también son sistemas de identificación y de medición modernizados que se emplean para el ingreso al ejército, para el ingreso a algunas corporaciones para obtener empleo y sobre todo también para el ingreso a ciertos sistemas de educación superior. De modo que 150 años después, los lectores de Primero los hacen pobres podrán encontrar algunas respuestas sobre la forma en la que los sistemas de identificación, los sistemas de identificación que en origen fueron criminales, se han extendido a toda la población y son usados para medir, clasificar, separar, controlar, como ya les comentaba. Los invito pues a esta lectura. Es un libro ameno, escrito pensando en ustedes, en los estudiantes, en el lector que tenga curiosidad por la historia del derecho, por la historia del derecho penal, en el caso particular de nuestro país, México, siglo XIX. Muchas gracias, les mando un abrazo, por favor cuídense y esperamos vernos pronto de manera presencial.
LibroFest Metropolitano 2020 virtual.